Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un tema muy especial, muy interesante, muy bonito de nuestra historia universal, como es la Revolución Francesa. ¿Y por qué hablamos de la Revolución Francesa? Porque tenemos una relación directa. ¿Se acuerda que hemos hablado de las 13 colonias? Hablamos de la Ilustración. Bueno, pues antes de llegar al tema que vamos a hacer la siguiente sesión, que va a ser hablar sobre la corriente libertadora del sur, tenemos que hablar sobre esto que es muy importante porque la Revolución Francesa nos dio paso justamente para esas acciones libertarias tan necesarias que se dieron pues en el Perú. En el año de 1789, Francia estaba muy convulsionada. Se encontraba pues en un momento muy importante en el cual ya su rey, que era Luis XVI, se encontraba pues teniendo decisiones muy erróneas o muy erráticas en las cuales agobiaban a todo su pueblo con una gran cantidad de impuestos y ellos vivían de una forma sumamente onerosa, muy recargado en riquezas y en goce, mientras que su pueblo tenía una pobreza sumamente grande. Esto iba aumentando y si a eso le sumamos las ideas libertarias y las ideas de igualdad e ideas del contrato social de Rousseau, si le sumamos a lo que decía Voltaire, Montesquieu, entonces ya el pueblo estaba enardecido y buscaba que lo gobiernen más bien las clases productoras de esa época. Y es ahí donde se hacen algunos cambios sociales muy grandes e importantes en esta Francia de estos años. Se da pues un ambiente de malestar total entre todos los pobladores de Francia porque la monarquía absoluta pues toma decisiones totales encima de que sería su pueblo. Existe una desigualdad económica muy grande, quiebra el Estado porque no hay dinero para satisfacer todas las necesidades de la corte, encima hay malas cosechas, sube el pan, los alimentos de las clases populares se escasean. Todo eso suma a que ya no sea insoportable justamente la situación, ¿no? Y es ahí que en el año 1788 Luis XVI convoca a lo que le denomina Estados Generales, una reunión en los cuales van a estar la nobleza, el clero y lo que él denomina el tercer estado, que son realmente los productores, empresarios, comerciantes, que van a llegar a asumir y a tomar decisiones, en este caso en el gobierno de Luis XVI. Tenía como fin solicitar, ayuda económica extraordinaria para aliviar la crisis que se vivía en ese momento. Pero cada uno de estos representantes obviamente llegaba con una gran cantidad de quejas para ser resueltas por el rey. Según esta costumbre, se reunían antes por separado y cada uno tenía un voto. Este fue el motivo que hizo estallar el conflicto, ya que el Estado llano reclamaba a un hombre un voto y ellos no lo tenían. No fueron atendidas y fueron abandonados los estados generales y se constituyó por separado lo que se llamaba la Asamblea Nacional, donde ellos iban a tomar decisiones, ¿no? Y esto fue bastante interesante porque se promueve a través de personas en las cuales redactan una propia constitución justa e igualitaria para todos, donde buscan la fraternidad, igualdad y libertad, que son tres fundamentos de lo que sería Francia. A ellos se unieron algunos miembros del clero y algunas personas de la nobleza porque ya veían venir algo muy importante. Y se da entonces la revolución, la cual va a estallar el 14 de julio de 1789, donde se va a atacar a la fortaleza de la Bastilla, entendiendo la Bastilla como una cárcel muy importante porque ahí estaban todos los presos políticos que estaban bien colocados de parte del rey. Entonces lo que se hace es liberar a toda esta gente que se encontraba presa en ese lugar y se encontraba también el gobernador real y así es donde se inicia la Revolución Popular Francesa. Las primeras reformas que se van a dar a través de la Asamblea es decidir destruir el antiguo régimen, o sea, abolir la sociedad de estamentos que antes estaba establecida, igualdad de todos los hombres ante la ley, hay una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y una constitución del clero.
Esto es bastante importante porque a partir de este momento se supone que el rey no existe, sino que iban a ser dirigidos por ellos mismos dentro de Francia. La monarquía va a ser una monarquía que tiene que aceptar a este Congreso Constituyente y no decide por sí mismo. Ahí se redacta entonces la Constitución francesa, que va a ser de 1791, la primera constitución de Europa, donde se recoge el principio de división de poderes. Él mantenía la monarquía, seguía siendo rey, pero era un rey que tomaba decisiones en un ejecutivo de forma moderada. Ejecutaba las decisiones, pero las leyes salían del Congreso, en este caso de la Asamblea Nacional. Luis XVI tenía que someterse a la voluntad popular. Esto era algo sumamente terrible para los reyes en realidad, porque no era una cesión de parte de él, sino estaban siendo obligados porque simplemente tenía que acceder o de lo contrario pues iban a simplemente matarlo, ¿no? Entonces, antes de que eso suceda, él acepta diferentes tipos de condiciones que le van colocando. La verdad es que todos estos sucesos de Francia a los demás reyes europeos les asustaron porque veían que la gente comenzaba a movilizarse de acuerdo a esos intereses. Luis XVI trató de huir de Francia, pero fue descubierto y acusado de traición. Ahí es donde se atacó al Palacio de las Tullerías en París y la familia real fue apresada producto de ello. Nació en ese momento la Primera República porque se le retiró el poder a Luis XVI. El gobierno va a ser asumido en ese momento por lo que se denomina una convención, formada por los grupos políticos que en ese momento existían, como eran los girondinos y los jacobinos, dos partidos políticos interesantes para analizar ahora. Los girondinos representaban a la burguesía, a todos los empresarios con mucho dinero, mientras que los jacobinos, apoyados por empresarios de rango bajo o medio, y los líderes, bueno, que tenía era Danton, Robespierre y Marat, ¿no? Que eran diferencias, eran representantes de este grupo. Entonces todos ellos, y que realmente estuvieron al comienzo liderados o dirigidos por los girondinos, fueron los que juzgaron a Luis XVI y al final lo condenaron a la horca con toda su familia. La guillotina, mejor dicho, perdón, me equivoco. Y en la guillotina se le cortó la cabeza y con eso terminó pues el reinado de Luis XVI. La convención en el 73 pasó a ser gobernada por los jacobinos, ¿ok? Que tuvieron mucha mayor fuerza. Y eso significaba que las clases populares eran las que estaban dirigiendo ahora la asamblea, esta asamblea que ahora era la llamada convención, y de lo que sería esta primera república francesa. La convención jacobina fue presidida por Robespierre, quien asumía pues un cargo como de especie de dictador. Entonces hemos pasado de lo que sería un reinado a un dictador, porque él asumía todas las decisiones y duró un año. Se caracterizó por protagonizar mucho a lo que sería el desarrollo de los derechos de las clases populares, buscó justamente el terror, matando a todos a través de la guillotina, a muchas personas que de la monarquía, los girondinos e incluso a otros jacobinos que no estuvieran a favor de lo que él pensaba. Radicalizó casi todo y cerraron todas las iglesias, se sustituyó el calendario cristiano y se impuso el culto a la razonabilidad, ¿no? Entonces esto también es algo que comencemos a entender. La convención va a terminar porque va a haber el golpe de Thermidor en julio de 1794. Provocando la caída de Robespierre, al cual va a ser ejecutado justamente de la misma forma en la cual él ejecutaba todo lo demás, ¿no? Con la guillotina. Se realizó una nueva constitución que dividió el poder en dos cámaras, lo que hoy en día sería senadores y diputados, pero que en esa época una cámara tenía el poder ejecutivo y estaba formado por el directorio de 5 miembros, ¿sí? O sea, 5 personas tenían esa cámara ejecutiva y ellos eran el directorio que iba a dirigir, mientras que iba a haber otro que iba a hacer las leyes. El directorio, para hacerse respetar, dependía cada vez más del ejército francés.
Entonces el ejército asume una preponderancia importante y justamente los generales de esos ejércitos son los que asumen diferentes victorias en las guerras contra monarcas europeos. Estos jefes militares cada vez tenían mayor prestigio y popularidad, y entre ellos va a destacar un general muy importante que es Napoleón Bonaparte. Así que ya se imaginan qué sucedió posteriormente después del directorio, ¿no? Bueno, yo con eso termino en todo lo que ha sido la Revolución Francesa en este tema para ustedes y les dejo estas actividades para que las podamos desarrollar en estas horas, en esta hora que tenemos de clase. La vas buscando, vas teniendo esa información y luego me la vas a entregar dentro de tus cuadernos. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, nos encontramos en la siguiente sesión.